ser útiles en tus manos y a mostrar tu luz, Señor, en nuestra nación. Amén y amén. Vamos a dejar el tiempo a la palabra. Dios les bendiga, pueden tomar su lugar. Es una bendición estar un domingo más, ¿verdad? Reunidos. Y siempre me pongo a pensar, yo digo, Dios tan lindo, porque sabemos que Él nos visita, ¿verdad? En cada reunión, en cada oportunidad, Él se hace presente para estar en medio de nosotros, ¿verdad? Queremos hacer una invitación cordial el día de hoy, también a las personas que nos ven a través de internet, que nos ven bastantes personas, para que los que estén en Ciudad de Guatemala puedan acompañarnos en Jardín Querendaros, se llama kilómetro 17, carretera a San José Pinula, frente a Plaza Pinula, y para una mejor referencia estamos una cuadra enfrente, abajo de Casa de Dios Pinula. Entonces están cordialmente invitados. Quiero que hagamos una oración esta mañana y que pongamos este tiempo en las manos de Dios para que sea Él el que nos hable una vez más, ¿verdad? Papito lindo, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu presencia, por tu amor. Te pedimos que seas tú quien nos hable, Señor, una vez más. Somos necesitados de ti, Señor. Somos necesitados de tu palabra, de tu presencia, de esa agua de vida que sacia nuestra sed, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables, que esa palabra podamos ponerla por obra, papito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. Y qué bendición verles y saludarles nuevamente. Sí. Hermana Rosita, también bienvenida, que el domingo pasado no es... Sí, pero bienvenida, qué alegre, sí, qué alegre. Fíjense que estaba hoy meditando en la palabra y Dios ponía en mi corazón un pensamiento y una reflexión que ha estado dando vuelta en mi corazón, y al mismo tiempo entraba un temor reverente hacia Dios, como cuando dice en la Biblia, ¿verdad? En Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice. Pero no nos habla de un miedo de espanto, sino que habla de un temor reverente, ¿verdad? Yo le decía al Señor, Señor, tengo un temor reverente hacia ti y de compartir tu palabra, porque no quiero que sea yo, sino que seas tú a través de mí, ¿verdad? Porque Dios usa vasos, usa personas para hablarnos muchas veces, ¿verdad? Él muchas veces trae mensajes directos a nuestro corazón, pero otras veces usa vasos y toma de lo que esos vasos tienen para transmitir algo a nuestras vidas, ¿verdad? Ya decía el apóstol Pablo, espero ir pronto a vosotros, dice, e impartiros algún don espiritual. Entonces, él impartía de lo que tenía de Dios. Y cuando aquellos discípulos van y dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, dice. Y entonces sanan a aquel paralítico y entra saltando en el templo. Entonces cada uno de nosotros tiene algo. Pero yo le decía al Señor, Señor, hay un temor en mí para compartir tu palabra, porque dice también, no os hagáis maestros muchos de vosotros, dice, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque la palabra es una espada de dos filos, ¿verdad? Que viene primero para nosotros los que compartimos la palabra, pero también va para los que la escuchan. Y en ese sentir, entonces, Dios ponía en mi corazón un pensamiento, y estuve viendo muchas fotos esta semana, muchos recuerdos, como que hubiera agarrado el baúl virtual de recuerdos. Y digo virtual porque todo está en discos, en CDs, en memorias y en muchas otras cosas, que empecé a agarrar y a encontrar un montón de recuerdos. He estado compartiendo algunos recuerdos
en mis redes de familiares, personales y un montón de cosas. Pero cuando estaba viendo eso, me llamaba la atención ver personas que estuvieron un tiempo con nosotros o que compartieron un tiempo con nosotros, pero que hoy ya no están. Pero no porque hayan partido con el Señor, sino que en algún momento hubo una ruptura de la relación, donde quizá caminamos con personas que fueron amigos, que fueron, incluso miraba fotos de parejas conocidas y que hoy ya no están juntas porque no permanecieron. Y muchas veces, muchas de esas parejas hasta ejemplares, ¿verdad? Compartía, por ejemplo, unos videos esta semana de una serie que hizo Casa de Dios que se llamaba Esperaré por ti. Y en esa serie canta una pareja de ministros de Dios y siervos de Dios de la alabanza, muy lindos. Y tenían un canto que se llamaba Los Barcos. Y yo los miraba cantar e incluso los fuimos a ver en vivo a Tikal Futura en una oportunidad. Y hasta compramos el disco, no me recuerdo si hasta le pedí un autógrafo, no me recuerdo. Pero yo admiraba a esas personas porque decía, eran un ejemplo a seguir. Era una pareja que servía a Dios, que estaba en los caminos de Dios, que adoraban, que tenían una voz linda, que los invitaban a todos lados a ministrar, pero hoy no permanecen. Y así como ellos, miraba otros ejemplos más, miraba en esos mis recuerdos de baúl virtual, miraba otras parejas ejemplares y otras parejas que servían a Dios y adoraban a Dios y buscaban a Dios y predicaban su palabra, y hoy no están. Y me recordé entonces también que allá por el año 2005, más o menos 2006, tuvimos un blog, iniciamos un blog que se llamaba el blog de bodas, se llamaba. Y estaban de moda en ese tiempo los blogs, ¿verdad? Hasta salió una película, si ustedes la vieron, que es de una mujer que toma unas recetas de otra chef francesa y empieza a hacer todas las recetas y lo empieza a publicar en un blog. Y en ese tiempo era una moda, ¿verdad? Esos blogs. Y el blog empezó a crecer y lo empezaron a ver en muchos países y creábamos contenido. Y me recuerdo que Miriam también me ayudaba compartiendo contenidos en el blog. Pero me llamaba la atención y todo esto venía a mi corazón y a mi mente en estos días, que en esos blogs publicábamos a veces videos de bodas de ensueño, unas bodas en Atitlán, con esos atardeceres, esos celajes, el lago precioso, unas bodas de lujo, y otras en Antigua Guatemala, otras en lugares muy lindos. Y uno miraba esas parejas y se miraba algo genuino, ¿verdad? Se miraba cómo se comparten el pastel y se lo dan en la boca y después todos beso, beso, y se ve algo genuino. Pero yo decía que cómo es la vida, yo me hacía esas preguntas dentro de mí, porque cómo es que algo que muchas veces comienza bien, en el camino se puede ir deteriorando hasta el punto que termina mal. Y muchas parejas que quizá comenzaron amándose, queriéndose, dándose el pastel en la boca, partiendo juntos con el cuchillo y gastando un montón de dinero en esas bodas de ensueño, después terminan pero agarrándose del pelo, peleándose, tirándose platos, agrediéndose verbalmente. Y entonces yo le decía al Señor, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó, verdad? ¿Y qué pasa con nuestra vida? Y luego me daba cuenta que no solo pasa en las relaciones interpersonales, porque les hablaba de las bodas, de ese blog de bodas, le hablaba de las parejas, pero también pasa con amigos, ¿verdad? Pasa con amistades, pasa con familiares,
Y también pasa en las empresas, porque hay empresas que comienzan muy bien. Y yo miraba algo en las empresas que me llamaba la atención, que las empresas que tienen mucho éxito no van buscando. Yo a veces decía, cuando escuchaba los testimonios de personas, decía, no fueron buscando decir, voy a hacer algo para ganar dinero, para mí, sino que iban pensando en decir, voy a ver cómo puedo servir a la gente. Tenían una visión de servicio. A mí me impresiona, por ejemplo, Sam Walton, que Sam Walton tenía una visión, decía, facilitarle la vida a las familias, a las personas, ofrecer precios bajos todos los días para que eso les ayudara en su economía. Entonces, y así como él, muchos más que a veces oímos y decimos, haz lo que te gusta, dice, o trabaja en lo que te gusta y no trabajarás ni un solo día de tu vida, porque lo vas a disfrutar. Y entonces yo veía que más que tener una visión hacia adentro, ¿verdad? Hacia mí, quiero hacer dinero, quiero ganar, ahorita le voy a ir a quitar el dinero a este cliente, era decir, mire, yo tengo una solución que a usted le puede servir y de paso pues voy a ganar. Y es algo que a mí me gusta hacer y es algo que yo disfruto en lo secular, ¿verdad? Pero entonces también muchas empresas, decía yo, han comenzado bien y terminan mal. Y entonces llegaba al final en toda esa reflexión. A veces Dios nos mete en reflexiones, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado, o solo a mí a veces nos mete en reflexiones. Y toda esa reflexión se vino a mi mente y en una parte me dio tristeza también, me entristeció, porque veía fotos, por ejemplo, de personas, y yo decía, esta persona yo la apreciaba, decía yo, y qué bonita pareja hacía con esta otra persona, pero ya no está, y se han ido, y me dio tristeza, me entristeció humanamente en mi corazón ver todo eso, y al final de toda esa reflexión, llegué a un pensamiento que surge mucho en el mundo, y sobre todo en el mundo empresarial, ¿verdad? Y que dice, lo importante no es llegar, dice, sino lo importante es permanecer. ¿Cuántas empresas hay que llegan, verdad? Y corren y logran un éxito, pero así como logran el éxito, así también fracasan. Y también lo veía esta semana. Y me recordaba de una empresa en la cual trabajé. Y también encontré fotos ahí de recuerdos. Muy exitosa. En todos los principales centros comerciales de Guatemala habían tiendas de ellos. Y hoy ya no están. Y entonces quiero que me acompañen a Hebreos 6, capítulo 6 y versículo 10. Y quiero comenzar leyendo este versículo después de esta introducción, porque miren lo que habla aquí la palabra de Dios, que siempre nos está hablando, exhortando. Y entonces viene acá y dice, porque Dios no es injusto, dice, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, dice. Miren qué lindo ese pasaje a mí me encanta. Y miren qué interesante, porque empezamos hablando de las relaciones interpersonales, de las empresas, de los que un día estuvieron, hoy ya no están, y que empezaron también, y que se miraba tan ejemplar, ¿verdad? Como todos estos ejemplos. Pero decía yo que en Efesios empieza a hablar el apóstol Pablo, y empieza a hablar de la familia, y dice, maridos, amad a vuestras mujeres,
mujeres, sujétense y respeten a sus maridos, hijos, obedezcan a sus padres. Pero en un momento que el apóstol Pablo está hablando de todo esto, habla y dice, grande es este misterio, dice, está hablando del hombre y la mujer. Mas yo digo esto de Cristo y la iglesia, dice. Y entonces toma esa analogía de las relaciones interpersonales para meternos inmediatamente a la relación entre nosotros y Dios. Y entonces miren lo que sigue diciendo acá, porque aunque empezamos hablando de lo secular y de las relaciones interpersonales, ahora el Señor nos quiere meter y decir, y yo le decía al Señor, este tema le vamos a poner, ¿cómo permanecer en el Señor? Porque así como muchos no permanecen en lo secular, en sus relaciones, nosotros corremos el peligro de no permanecer también en Dios. Y yo les decía, hay gente que en algún momento fue tan virtuosa, ¿verdad? Como este ejemplo que yo les ponía de estos salmistas, de estos cantantes, que bendecían a muchos, ministraban a muchos, y hoy están lejos del servicio e incluso lejos de Dios. Y entonces miren lo que sigue diciendo acá, dice, miren qué bueno, dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿Saben qué es lo que pasa muchas veces? Que el enemigo viene, y así como se presentó con Eva en el huerto del Edén, es que Dios les dijo, ¿verdad?, que no coman de ningún árbol. Le cambió la doctrina primero, pero luego yo uso esta palabra que le empezó a meter cizaña a Eva, porque le empezó a decir, no, es que lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él, que conozcan el bien y el mal. Él sabe que el día que ustedes coman van a ser como Dios. Y le empezó a meter un pensamiento negativo en contra de Dios, a lo que Dios les había mandado. Y así viene el enemigo muchas veces con nuestra vida, ¿verdad? A meter pensamientos negativos, a decir, no, lo que pasa es de que esta persona no te quiere dejar brillar. Lo que pasa que esta persona te quiere quitar el puesto de trabajo. Lo que pasa que, y esas cizañas, por eso dice en otro pasaje, que el chismoso, dice, separa a los mejores amigos. Y yo siempre he dicho, si es capaz de separar a los mejores amigos, ¿cómo no va a separar otras relaciones? Como relaciones laborales, relaciones del ministerio. Y entonces, aquí dice, Dios no es injusto, porque el enemigo muchas veces puede venir y decir, mira, ya viste, tú ahí sirviendo, tú ahí haciendo, y a veces, ¿cómo te paga Dios? Puede venir esos dardos del enemigo a nuestra mente, como llegan muchas veces en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Sí, yo aquí todo lo que hago por mi primo, y él no es capaz de... Y muchas veces no es así, sino que son pensamientos que el enemigo va a lanzar para empezar a trabajar nuestra alma. Fíjense que este año saqué un curso de seguridad informática, pero el curso se llamaba ingeniería, ¿cómo era el nombre? Ahora se me fue ingeniería, pero era algo como que en lugar de atacar a las máquinas, de atacar a las computadoras, se atacaba a las personas. Y empezaba a trabajar con la mente de las personas para ir jugando hasta el punto que fueran cediendo. Y lo que más me interesó, lo que más me llamó la atención fue que era un curso secular, pero la persona que lo daba dice, miren, la primera persona o la primera entidad en aplicar esta ingeniería social, es el nombre, en aplicar la ingeniería social, dice, fue la serpiente en el huerto
con Eva, dice, a través de las palabras. Y miren qué interesante, y a mí me gustó tanto eso, hasta hubiera querido grabar esa parte, porque alguien secular, hablando de un curso de seguridad informática y de este tema de ingeniería social, viene y cita la Biblia para decir, miren, la serpiente le hizo ingeniería social a Eva. Y por eso más adelante en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice, temo pues, dice, que así como la serpiente con su astucia, dice, engañó a Eva, la fue envolviendo. Iba todos los días, estaba ahí, perdonen la expresión que voy a utilizar, tan chapina, pero todos los días se la estaba casaqueando. Así dicen los patojos, ¿verdad? Todos los días se la estaba casaqueando y estaba metiendo un pensamiento, sembrando una semilla. Por eso dice también en otro pasaje, toda semilla que no sembró el Padre, dice. Porque van a venir semillas que el enemigo va a lanzar para tratar de apartarnos. Y yo decía, una de las semillas y uno de los dardos que el enemigo lanza es victimizarnos. Es pensar que hay injusticia en Dios de lo que nos sucede. ¿Qué pasa, Señor? Si yo, tu siervo, Señor, el que amas, como le dijeron Marta y María, ¿verdad? Tu amigo, el que amas. Y entonces el enemigo va a venir a tratar de trabajar en ello. Pero entonces dice que Dios no es injusto. Y viene Dios y nos recuerda que Él no es injusto, dice, para olvidar vuestra obra, dice, y el trabajo de amor, dice. Miren qué lindo, porque allá en Apocalipsis encontramos a una iglesia que trabajaba mucho, dice, pero había perdido su primer amor. Pero aquí está una iglesia que está trabajando y dice, y vuestra obra de amor, y que habéis mostrado hacia su nombre, dice, es decir, al nombre de Dios. Pero inmediatamente después dice, habiendo servido a los santos, dice, y sirviéndoles aún. Y me impresionaba porque en Juan dice que no podemos amar a Dios que no vemos, dice, si no amamos primero a nuestro hermano que sí vemos. Y ese principio es pero impresionante, porque por ejemplo yo me ponía a pensar cuando habla Pablo del carácter de los hombres en el final de los tiempos, y hablábamos con mi familia esta semana cómo las generaciones hoy se han vuelto irreverentes, soberbias, no respetan a la autoridad, no respetan a los padres. La Biblia usa un término que dice es escarnecedor. Un escarnecedor es como un buleador, como alguien que hace bullying, como alguien que se burla, que se mofa, que trata de hacer de menos. Y ese es el carácter de los hombres en el final de los tiempos. Y el apóstol Pablo aún advierte y dice, vendrán tiempos peligrosos, porque se va a manifestar todo esto. Y entonces yo decía en ese principio, muchas veces, ¿cómo podemos honrar a Dios, respetar a Dios, si no comenzamos con nuestro entorno? Y hablaba con Deborita, mi hija, hace un tiempo. Yo decía, miren, les decía yo, caemos muchas veces en un ciclo destructivo, donde primero muchas veces somos vulnerados o somos atacados y perdemos amor por nosotros mismos, porque estamos siendo oprimidos. Yo recuerdo, he tenido dos jefes que eran buenos tal vez en su trabajo, pero para tratar a la gente, se los he dicho a veces, ¿verdad? Mira vos, solo palabras, ¿verdad? Solo palabras negativas. Y muchas veces nosotros podemos estar ahí y decir,
perder el amor propio. Caer en ese juego, porque yo veía también que dice en la psicología, ¿verdad? Lo que habla la psicología, pero dice que el perfil de una persona abusadora destruye la autoestima de la persona que quiere abusar, empieza a vulnerarla para que entonces quede indefensa ante todo el daño que puede seguir ocasionando, y de esa forma crea un poder sobre ella. Eso es en lo secular. Pero cuando nosotros vemos en lo espiritual, vemos a un Goliat que se paraba y empezaba a lanzar palabras, y esas palabras ponían un temor y no dejaba accionar, hasta que se levantó un valiente como David. Se tiene que levantar un valiente. Pero entonces quiero avanzar un poco más acá, y dice, miren, y dice, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Gloria a Dios, qué bueno. Le sirve a los santos, aún le sirves, qué bueno, porque hablábamos de permanecer. Pero ahora dice el apóstol Pablo, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, dice. Miren qué lindo. Y cuando yo miraba esta palabra que dice la misma solicitud, dice, esa solicitud tiene varios significados, y dice ese fervor, dice, ese anhelo, dice, esa diligencia, dice, esa proactividad, porque es algo proactivo, se mantiene activo, no es algo que, si Dios me quiere visitar, que me visite. Si Dios quiere hablarme, que me hable. Pero no va a la iglesia, no busca, no ora, no adora, no procura. Por eso dice la Biblia también, dice, buscar al Señor mientras puede ser hallado. Y luego dice, llamarle en tanto que está cercano. Pero lo que yo veo en esos pasajes y en otro, cuando dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, es que Dios toma la iniciativa y Él da el primer paso y se acerca y dice, aquí estoy, mira si aquí estoy accesible, estoy disponible, pero hay algo que te toca hacer a ti. Por eso dice, sigamos con esa misma solicitud, esa proactividad, esa diligencia, ese fervor, hasta el fin. Por eso en Apocalipsis a mí me gusta mucho, dice, viene el Señor, va hasta la casa de la persona que quiere buscar, llega y no solo se para, porque alguien podría ir como que va a salir a la tienda y, Señor, no sabía que estabas acá. ¿Cómo no? Si toqué la puerta hace como media hora. Quiere decir que fue en Apocalipsis 3:10, fue hasta la casa y tocó, porque dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice. Y entonces decía, de veras que muchas veces nos hace falta a nosotros tomar ese fervor, esa diligencia, ese anhelo, esa solicitud hasta el fin. Y nuevamente decía yo, es en todas las cosas. Es en el Señor, es en las empresas, es en las relaciones interpersonales. Imagínense una empresa como Coca-Cola, tan exitosa, y podría decir, no, nosotros somos Coca-Cola, ya somos súper exitosos, no necesitamos publicidad. No, siguen haciendo publicidad, siguen haciendo promoción. Ahora, cambiémoslo a las relaciones interpersonales. Nos habla de que necesitamos muchas veces seguir haciendo cosas en reciprocidad a lo que hemos recibido.
Y ahora miren que sigue acá y dice, la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, dice. Y menciona primero la esperanza y luego dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, dice, heredan las promesas, dice. Yo me recordaba de Mateo 13:5, cuando dice, y una parte cayó en pedregales. Leámoslo mejor, vayamos a Mateo 13:5. Y miren lo que dice acá. Está hablando el Señor y está dando la interpretación de la parábola. Mejor vayamos. Quiero ver, permítanme. Sí, dice, parte cayó en pedregales, dice, donde no había mucha tierra, dice, y brotó pronto, dice, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, dice, se quemó porque no tenía raíz, se secó, dice. Y quiero ver acá más adelante, donde Jesús explica la parábola, verso 20, dice, y el que fue sembrado en pedregales, dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al ver venir la aflicción, dice, o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, dice. Y entonces me llamaba la atención esto, porque los abuelitos, yo me recuerdo que mis abuelitos tenían un dicho que decía, no hay que ser llamarada de tuzas, dice. Y eso lo que significaba era que las tuzas es como una hojarasca, ¿verdad? Uno agarra un montón de hojarasca o de tuzas, que son esas hojas secas con las que envuelven tamalitos, ¿verdad? Y las pone en una chimenea, por ejemplo, en una fogata, y le echa un fósforo y agarra rápido fuego. Y uno dice, ay, qué bueno, esto ya está funcionando bien rápido. Pero así como arde, así se apaga y así desaparece. En cambio, cuando nos toca hacer fuego con carbón, uno está, ¿verdad? Y ahora gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque ya venden esos fuego rápido, ¿verdad? Que es como un gel y uno lo echa y un fosforito y ya lo deja ahí, empieza a agarrar. Yo vengo después y agarro una secadora de pelo y le pongo el aire y el aire empieza a hacer que arda, pero no arde rápido, pero dura más el tiempo del fuego que la llamarada de tuzas, que esa hojarasca. Y entonces la Biblia nos habla que muchas veces nosotros no permanecemos porque va a venir alguna dificultad en nuestra vida. Hemos hablado, ¿verdad?, que la Biblia no promete dificultad, pero sí advierte que pueden venir y que en algún momento algo va a pasar, y que si hiciéramos una encuesta entre el pueblo de Dios y con los hijos de Dios y dijéramos, bueno, ¿hay alguna inquietud que quiere que oremos el día de hoy? Sí, fíjese que salud, fíjese que trabajo, fíjese que, como aquello que decían, ¿verdad? Salud, dinero y amor, ¿verdad? O que algún familiar, o que alguna relación interpersonal rota, o que esto o otro. Siempre hay algo, siempre hay una necesidad, algunos más que otros, pero todos somos necesitados de Dios. Pero entonces miren, y habla en Timoteo, y no vamos a buscar el versículo, pero habla el apóstol Pablo y le dice a Timoteo, mira Timoteo, la obra de cada una va a ser probada por fuego, dice. Y el fuego habla de una prueba, de algo que no es tan agradable. ¿Se recuerdan
cuando a aquellos jóvenes hebreos les toca ir al horno de fuego 7 veces calentado. Era una prueba para ellos. Pero entonces dice, cada quien mire cómo sobreedifica. Se edifica con madera, con heno, hojarascas, o edifica con oro o con plata, dice, porque la obra de cada uno va a ser probada. Y algunos van a ser salvos, dice, así como por fuego, pero toda su obra se va a perder, dice. Y entonces yo decía, de veras que cuando uno empieza a ver las relaciones, y iba a Proverbios, y decía que todos son amigos del que da, dice. Pero el pobre, dice, aún de sus mejores amigos, es separado, dice. Y entonces yo miraba y decía que, y lo hemos dicho, lo hemos escuchado, ¿verdad? Las verdaderas amistades, dice, se prueban o se ven en los momentos difíciles, no en los momentos fáciles, ¿verdad? Cuando uno es el popular del colegio, ¿verdad? O de donde estudia, que llega en carro, llega con dinero, invita a los amigos, todos quieren formar parte de ese club, ¿verdad? Y de ese grupo. Y hoy, ¿a dónde vamos a ir, no? Vamos a ir a aquel lugar de hamburguesas, o vamos a ir a aquel lugar o vamos a ir al cine. Todos quieren estar. Nos podemos ir con vos, ¿verdad? Porque en ese momento todos quieren estar. Pero cuando llega la dificultad, ¿qué permanece? Igual que esas hojarascas, ¿verdad? Dice que el oro permanece, que el oro solamente es purificado y sale mejor al otro lado. Entra al horno y ahí se derrite y se aguada todo. A veces no podemos evitar derretirnos y aguadarnos todo en medio de las pruebas, ¿verdad? Aun cuando el apóstol Pablo dice, gozaos en las pruebas, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. A veces, yo les decía la semana anterior, como humanos, no podemos evitar en algún momento derretirnos, digámoslo así, como el oro. Pero en ese derretir, Dios va a sacar, como cuando dice que va a sacar lo malo del oro, de la plata. Y dice, si separares lo malo, dice, de lo vil, no, lo bueno de lo vil, dice, seréis mi especial tesoro, dice. Entonces el Señor quiere que nosotros permanezcamos. Y en 1 Corintios 13:13, no lo vamos a leer, dice, y ahora permanecen, dice, la fe, la esperanza y el amor, dice. Y el mayor de estos tres, dice, es el amor, dice. Y entonces, cuando vemos que habla de la fe, que es el primer paso, en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, dice, y el oír por la palabra de Dios. Pero luego en 2 de Juan 1:9, y ese sí quiero que lo leamos, busquémoslo. 2 de Juan 1:9, miren lo que dice acá. Dice, cualquiera que se extravía, dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Y entonces aquí tenemos una de las primeras claves para permanecer. Y una de las primeras claves para permanecer es: ¿qué estamos oyendo? Porque nuestra fe va a venir por lo que oímos. Dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces hablábamos de Eva, que empezó a prestar atención a otras voces, a otras doctrinas, a otras enseñanzas. Y por eso el apóstol Pablo en Gálatas 1:8
le escribe a la iglesia, y ahí me corrigió mi doctrina, porque yo siempre decía que Pablo enseñaba, dice, si aún yo, pero hoy que lo leía, veía que el apóstol Pablo dice, mejor busquémoslo en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, dice Pablo, quiere decir que no solamente hablaba de él, se estaba incluyendo, pero hablaba de otros siervos, quizá Timoteo, quizá Apolos, quizá Bernabé, Pedro, otros que habían enseñado la palabra. Y dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, dice, es decir, sea bajo maldición, dice. Y otra vez, miren, hablando de la ingeniería social, porque va a venir y va a empezar a traer palabras y pensamientos y doctrinas extrañas. Y venía a mi mente una iglesia que he hablado en algunas oportunidades, muy linda, acá en la ciudad de Guatemala. Una iglesia que puso radios en todo el país y la palabra de Dios era predicada por la radio hasta la aldea más remota donde no llegaban otros medios, hasta aquellas fincas donde quizá no llegaba televisión ni cable, llegaba la radio y ahí estaba llegando la palabra de Dios y el mensaje. Pero en un momento se empezó a levantar otro mensaje diferente. Empezaron a escuchar y les hicieron ingeniería social, por así decirlo. Y los apartaron del propósito verdadero de Dios, que dice que el evangelio no es comida ni bebida. Por eso, aunque nosotros sabemos que el Señor ha dicho, no te dejaré, no te desampararé, y que Él ha prometido, dice, si Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros, no es lo principal del evangelio. El dinero no es lo principal. Porque dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Entonces Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Pero dice, pero así como prospera tu alma. Porque ¿de qué sirve al hombre? Dice, si ganare todo el mundo y pierde su alma. ¿De qué sirve ahí? 40 años multimillonario, con avión privado, con rascacielos, con todo, y después, como en la historia de Rico y Lázaro, al lugar de tormento, que no van a ser 40 años, va a ser una eternidad. Entonces, ¿qué es más importante? Y ahora miren lo que dice 1 Corintios 15:3. Pero miren, quiero terminar eso de esa iglesia. Empezó a escuchar otra palabra, empezó a escuchar otra doctrina, y aún de labios de profetas, pongámosle así entre comillas, que se levantaban y decían, así dice el Señor, tú vas a hacer, y aquí y allá. Y lo apartaron del propósito de Dios, como hizo la serpiente con Eva. Y hoy ya no está esa iglesia, no permanecieron. Por eso el apóstol Pablo habla y dice, yo quiero terminar mi carrera con gozo. Y uno de mis pastores decía, mira, es que lo importante no es cómo se comienza, lo importante es cómo se termina, dice. Porque muchos comienzan en las maratones. Vayan a ver un día una salida de una maratón. Hay algunos que salen con aquella emoción y salen corriendo, y a la mitad del camino ya no aguantan y abandonan la carrera. Y entonces miren lo que dice 1 Corintios 15:3. Quiero ir avanzando, porque el tiempo nos avanza. Ay, otra vez estoy que no encuentro los versículos. Ay, perdí el versículo.
Pero miren, el versículo, si ustedes lo encuentran ahí, dice, las malas compañías, dice, corrompen las buenas costumbres, dice. Miren, nosotros con nuestras hijas, y yo siempre tuve ese pensamiento en mente. Yo decía, cómo el éxito de una persona o el fracaso depende con quiénes se relacionan, con qué personas andan. Fíjense que, por ejemplo, dice, no andes con el hombre iracundo, dice, porque vas a aprender de sus formas, te va a meter en problemas, dice. Y en otro pasaje dice que habla que el que anda con sabios, dice, será sabio, pero el que anda con insensatos acarreará ignominia. Y siempre yo le decía a mis hijas, miren la importancia de encontrar personas que sean de bendición para nosotros, personas que puedan edificarnos, personas que podamos aprender algo bueno de ellos, que cuando estamos desanimados, ¿verdad? Y decimos, sí, vos es que por eso, miren qué diferencia. En lugar de decir, sí, vos es que por eso yo te digo, yo no sé por qué estás ahí aguantando tanto. No, hombre, cambiate de iglesia, que pueda traer otro mensaje conforme a la palabra, conforme al Espíritu. Miren, a veces, en eso de las relaciones interpersonales, ¿verdad? Uno oye a mujeres y oye a hombres aconsejándose y hablando de relaciones. Yo que vos le hubiera torteado la cara. Yo que vos tal y tal cosa. ¿Qué consejos son esos? Y por eso dice acá, y quiero avanzar, y quiero ir ahora a Romanos 5 y versículo 3. Vayamos ahora a Romanos 5 y miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Dice, ya vimos el primer punto, que dice, permanece en la fe, la esperanza y el amor, ¿verdad? Yo le decía, Señor, yo quiero permanecer en fe, yo quiero permanecer en esperanza, yo quiero permanecer en amor. Y el primero era permanecer en fe a través de lo que oímos, pero ahora viene permanecer en esperanza. Y miren lo que dice acá Romanos 5:3, y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, dice. Si esto yo me imagino como en el ejército, cuando dice, ¿cuántos quieren tener los brazos así fuertes como los marines o los de las fuerzas especiales? Sí, yo. Bueno, entonces tienen que hacer estos ejercicios. Y ahora aquí es como que fuera algo similar, ¿verdad? ¿Quieres tener fe? Cuida lo que oyes. Cuida con quién te relacionas. Cuida en qué conversaciones andan. Las malas conversaciones corrompen, dice, las buenas costumbres. Te quieren apartar. La conversación de Eva con la serpiente la apartó de Dios. Ahora, ¿quieres tener esperanza? Gózate en las pruebas y en las tribulaciones, dice. Gloríate en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Me impresionaba porque al inicio, cuando oraba Miriam, decía,
que en medio de las pruebas no desmayemos, dice. Que en medio de las pruebas no tengamos temor de las pruebas, porque todo nos va a tocar enfrentar a algo, más de una cosa, más de otra. Pero dice que cuando vemos en Romanos 8, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o hambre, o desnudez, o peligro y espada. Dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces van a haber pruebas, pero ya somos más que vencedores. Y a mí me impresiona lo que dice Job en Job 3:15. Y dice: aunque me matare, dice, en él esperaré. En medio de la prueba él no tuvo temor. Yo me imagino como aquellos jóvenes hebreos que llegaron delante del rey y le dijeron: oh rey, no nos doblaremos ante tu estatua, porque nuestro Dios es poderoso para librarnos del horno de fuego 7 veces calentado. Pero lo que me impresiona de ellos, y me ha marcado tanto este tiempo, que inmediatamente después dicen: y si aún no nos librare, dice, de todas formas no nos doblegaremos. Miren, yo pensaba en mis tíos cuando iniciaron Ministerios al Renuevo en San Marcos. Atravesaron algunas dificultades, atravesaron algunas pruebas, pero siguieron adelante y vieron la mano de Dios. Y yo me recordaba a nosotros con Miriam, cuando empezamos a servir con los jóvenes, también atravesamos situaciones. Hay algunos mensajes que a mí me marcaron tanto. Hay un mensaje que está en nuestro canal de YouTube que se llama Ganar Perdiendo, se llama. Porque nosotros estábamos quebrando con un negocio. Y uno piensa: que se acabó, quebré en el negocio. Llegué al final de mi vida, lo último, y ahora ¿cómo voy a pagar? Y todo lo demás. Y aquí estamos, 15 años, 18 años después, porque Dios ha sido fiel y siempre lo será. Entonces, en medio de esa prueba, el Señor quiere que nosotros lleguemos al punto final donde digamos: no voy a temer. A ver, mándenme a Goliat, mándenme al horno de fuego. Vamos a estar firmes. Y miren lo que dice Apocalipsis 2:10. Y voy a ir ya terminando, me falta la parte del amor, pero miren lo que dice Apocalipsis 2:10. Me impresionó también, porque dice: no temas en nada lo que vas a padecer, dice. Dios quiere quitarnos el temor, que no temamos ante las pruebas y las dificultades, sino que confiemos en que Dios está con nosotros. Aunque estemos así derretidos, a veces, aunque estemos con el apóstol Pablo, que dice: derribados, pero no destruidos, dice el apóstol Pablo. Adelante, firmes adelante, como decía un canto de antes, que cantábamos en el Candelero de Oro, que decía: firmes adelante, huestes de la fe, dice, sin temor alguno, porque el Señor nos ve, dice. Y ahora acompáñenme, y con esto voy finalizando ya, a 1 de Juan 4, y miren, el apóstol Juan, y se los he compartido anteriormente, fue el único apóstol que permaneció cuando todos salieron huyendo, hasta Pedro, que dijo que iba a dar su vida por Jesús, lo negó. Pero el único que permaneció fue el apóstol Juan, el apóstol del amor. Y miren en 1 de Juan 4:15. Todo aquel, dice, que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios, dice. Miren qué lindo, dice la Biblia: con el corazón se cree para justicia, dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces quiere decir que hay muchas acciones que nosotros podemos hacer, que el amor no solo es palabras, ¿verdad?
sino que también es obras. Se cree, se confiesa, hay una expresión, ¿verdad? Hay algo que se manifiesta por fuera. Y luego en el 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Miren qué lindo esto. Dios es amor, dice. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él, dice. El enemigo quiere sacarnos del amor. Aquella iglesia de Éfeso, en Apocalipsis, servía, hacía obras. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, si yo diera todos mis bienes, dice, si entregara mi cuerpo y no tengo amor, dice, quiere decir que muchas veces nosotros podríamos dar muchos bienes. Yo les hablaba de uno de mis jefes. Miren, esa empresa, cuando uno llegaba a la entrevista de trabajo y ahí estaba en la recepción todos los beneficios que la empresa ofrecía, un montón de beneficios. Por eso decía el apóstol Pablo, si yo diera todos mis bienes, pero no tengo amor, decía. Porque luego, aunque daba un montón de cosas, y también ahí otro de los dichos que usaban mis abuelitos y mi papá, decía, lo que hizo con la mano, dice, lo borró con el codo. Porque tantos beneficios para después gritar, para después humillar, para después ofender, para después agredir. Por eso en otro pasaje David dice, ofrendas y holocaustos no te agradan, sino de lo contrario yo te los ofrecería, dice. Como quien dice, yo podría venir aquí a ofrecer holocaustos, servirte como la iglesia de Éfeso. Pero dice, los sacrificios de Dios, dice, son el corazón contrito y humillado, el cual Dios no desprecia, dice. Por eso yo les decía al inicio, Señor, yo me paro hoy y hoy me sentía con un temor hoy de pararme acá delante de todos ustedes, porque yo decía, vengo hoy con un corazón contrito delante de Dios. No vengo así como, hola Señor, así como hacíamos antes, ¿verdad? Aquí llegó. No, porque es una misericordia de Dios. Ahora avancemos un poco más y miren, 1 de Juan 4:20, ahí mismo más adelante, o sigamos leyendo mejor, porque dice, verso 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Yo les decía, en muchas empresas, miren, a veces llega la gente a meter cizaña. Mira vos, yo te cuento, ¿verdad? Solo para que estés preparado, pero fulanito, ahí te anda moviendo la silla. Le mete temor. Y el temor los hace actuar, y muchas veces quizá ni era cierto, sino que el que llegó a chismear lo que quería era deshacerse del otro. En las interpersonales, a veces llega a decir algo y después resulta que es pareja del que estaba criticando, porque lo que quería era separar. Ahora sigamos avanzando y hoy sí voy terminando. Y miren lo que dice acá, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en amor, dice. ¿Quiere tener un termómetro para ver nuestro amor con el Señor? Miremos cómo está nuestro grado de temor. Si hay mucho temor, es que el amor bajó.
porque el perfecto amor, dice, echa fuera el temor. Y luego miren, verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y hoy sí te voy concluyendo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, dice. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Rápidamente, primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo y según oíste, dice, el anticristo viene, dice. Y así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, dice. Pero miren el 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hoy en día, y hoy sí concluyo, mucha gente le tira a la iglesia, malos comentarios, odio, y dice, porque han visto muchas veces figuras que quizá eran de estos, que salieron de nosotros y no eran de nosotros. Y yo me imaginaba quizá a los apóstoles en algún momento, porque a mí me dio cierto sentimiento, como les decía, ver todos esos recuerdos, ver fotos y ver personas que no permanecieron. Pero yo decía, quizá en algún momento los discípulos recordaban y decían, a ver, díganle a Judas. Si Judas ya no está, ¿verdad? Si Judas se ahorcó, se fue. Yo quiero permanecer. Y antes de orar, quiero leer este último versículo que está en Apocalipsis 3:11. Y hoy sí finalizo. Y es un llamado de Dios para nosotros. Y miren lo que dice. He aquí, dice, yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes, dice, para que ninguno tome tu corona, dice. Yo quiero permanecer en el Señor. Y también que podamos permanecer en la fe, en la esperanza y en el amor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Papito, porque tú hablas a nuestra vida a tiempo, dice, y fuera de tiempo. Cuando Caín estaba a punto de matar a Abel, tú fuiste aún a hablar con él para darle una oportunidad más, Señor. Tú le hablaste y le dijiste, el pecado está a la puerta, pero tú puedes resistirlo. Y de igual forma, Señor, tú nos hablas muchas veces. Nos hablas a permanecer. Nos hablas a permanecer en ti, Señor. En medio de la dificultad, en medio de las pruebas, en medio del desamor, como dice tu palabra, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, diciendo que nosotros queremos permanecer, Papito lindo. No queremos ser de los que empiezan la carrera y no terminan, de aquellos que después recuerdan, como Judas, que un día estuvo y después ya no, Señor, sino que queremos llegar hasta el final. Ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nuestras vidas, porque por nosotros mismos no podemos, Señor, pero queremos
permanecer en la fe, queremos permanecer en la esperanza y sobre todo, Señor, queremos permanecer en el amor. Ayúdanos a amarnos a nosotros mismos. Señor, aquellas personas que dejaron de amarse, Señor, quizá porque fueron abusadas física, verbal, emocionalmente, Señor, y se quedaron muchas veces, Padre, quizá en medio de una relación destructiva, tóxica, perdiendo todo amor propio, Señor. Que tú restaures, Señor, que tú restaures ese amor propio para que se cumpla tu palabra que dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. No podemos amar a nuestro prójimo, Señor, si no nos amamos primero nosotros, Señor amado. Que ese amor tuyo pueda venir para poder amarnos, Señor, aceptarnos, perdonarnos por nuestros errores. Y que podamos, Señor, con ese amor tuyo derramado en nosotros, amar a nuestro prójimo, amar a los que nos rodean, Señor amado, y luego, Señor, amarte a ti, porque no podemos amarte a ti que no hemos visto, si no amamos a nuestro prójimo que hemos visto. Hoy te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos con todo nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, papito lindo, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús, Señor.